Ya, entonces, un poco voy a dividir esta experiencia en dos partes. ¿Ya? La primera parte es armar un formulario, ese formulario llegar e ingresar un dato conectado por GraphQL. Y la segunda parte lo que voy a hacer es llegar y desplegar data haciendo una query. ¿Ya? O sea, que el caso contrario, ir a consultar datos que ya existen. Y transformarlo en un HTML conveniente, el que sea. ¿Ya? Yo voy a elegir uno sencillo que es, por ejemplo, un select con un option, ¿ya? Para que salga un combo box. Entonces, lo primero que voy a hacer es, generalmente cuando uno está programando, tiene que saber separar la responsabilidad de los componentes, ¿ya? Tener claro que cada cosa cumple un propósito. En este caso, lo que voy a decir es que hay un formulario, perfil, ¿ya? Tomando el ejemplo pequeño, y obviamente si quieren hacer tratamientos de belleza al código acá, le pueden hacer formulario perfil.css y ahí pueden aplicar algunas cosas. No voy a inventar la rueda. De aquí vamos a hacer un uso del formulario anterior. Solamente que vamos a recortar algunas cosas. ¿Ya? Y vamos a copiar esto y pegarlo en formulario. Bien. Ahora, este formulario que está acá, tiene que cambiar el nombre. Sería formulario perfil. Voy a borrar un poco las variables que estaban antes, como para poder hacerlo desde cero esto. Y vamos a dejar este return sin grandes cosas. Vamos a ir generando todo de cero. ¿Ya? Prefiero ir explicando mientras voy codificando. ¿Ya? Y también esto sería formulario perfil. Esto sería también formulario perfil. Y esos use state y use effect está bien. Bien. Entonces, lo primero que hay que saber es cuáles son los legos a unir. Cuáles son las piezas. Yo podría decir que este código se divide en cuatro grandes piezas. Una pieza es que hay que buscar cómo guardar los datos dentro de un campo o una variable que después se puede usar. La otra pieza es la pieza visual. ¿Cómo vamos a mostrar esto? En un formulario HTML. La otra pieza es cuándo vamos a ejecutar esto. Que sería el controlar el evento, el handle submit. Cuando haga submit, que uno llegue ya con acción. Y la cuarta pieza sería en donde uno efectivamente llama a GraphQL. Donde uno llega y hace una acción que permite hacer el llamado a GraphQL. Entonces, para eso vamos a requerir una librería nueva. Sería import Axios from Axios. Bien, entonces la típica librería no está solamente asociado a los servicios web, ni a la API de GraphQL. Puede ser cualquiera, ¿ya? La única cosa que deben tener en cuenta que cada vez que uno llama a un servicio mediante la librería Axios es que va a agregar un atributo más, que es el atributo data. Cualquier respuesta que tenga va a decir data algo. Eso es importante destacar porque GraphQL hace lo mismo. Por lo tanto, cuando uno rescata una respuesta de Axios, tiene que decirle response.data.data dos veces. ¿Bien? Entonces ahí uno puede confundirse en cómo es la estructura de respuesta que tiene el GraphQL. Bien, lo siguiente es la pieza que vamos a ir a rescatar. ¿Ya? La pieza acá es muy sencilla porque lo que tenemos que hacer es llegar y rescatar un nombre. Entonces vamos a decir const, corchetes cuadrados, nombre, coma, set nombre. Esto ya lo hicimos en la clase pasada, así que ya por lo menos saben de qué se trata el useState. UseState es seteado con comilla, o sea que va a ser un string. Bien, ahora, dentro de los componentes importantes acá, hay que armar un tipo de formulario. Si se fijan acá, tenemos solamente apertura y cierre de tag. Podemos perfectamente colocar aquí un form. Bien, y dentro de este form, lo importante de este form es que controle algo. Cada vez que el form alguien llegue y ejecute la acción JavaScript o la acción DOM que se le llama, de hacer submit, en ese momento tiene que ir a rescatar un evento, tiene que ir a buscar un código a ejecutar. Entonces acá uno coloca inmediatamente lo que sería un unsubmit. Bien, eso ya lo hicimos también en la clase pasada, que era hacer un handle submit, que es en este caso, que va a llamar unsubmit, lo que va a hacer es llamar a una función flecha o a una función que esté dentro de JavaScript. ¿Cómo creamos esa función? Bueno, es sencillo, uno puede crear después del hooks de useState, uno dice const handle submit, y luego decimos igual async, una función asíncrona, en donde
vamos a hacer acá un código. Bien, esa es una función flecha. Y la función flecha, lo primero que hay que hacer es que tiene que uno absorber la acción de que navegue hacia otra página, para uno tener el control. Y eso se hace colocando el event default. Eso es típico dentro de React. Ya, con eso ya controlamos que nosotros nos encargamos de llegar y navegar hacia otros lados. Y ahí ya tenemos por lo menos el comienzo. Dentro del formulario habría que llegar y armar un campito, ¿ya? O una forma de que se vea bien. Aquí digamos que vamos a hacer un label. Ese label se va a llamar nombre, que es del perfil de esto. El form podríamos perfectamente colocarlo dentro de un div, como para dejarlo dentro de un cuadro, ya para que no sea tan plano el diseño. Y luego, esto colocamos el que más importa, que sería el input type text. Después un placeholder, que es lo típico, ingrese nombre perfil. Después el valor. El valor, recuerden que de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, va a ser un state, sería nombre, y lo va a ir actualizando. Cada vez que cambia, o sea, en un onChange, tiene que ir haciendo esta función flecha, que sería cada vez que reciba un cambio de teclas, que sería un valor, cambia el eTarget. Eso significa que va a mantener actualizado el campo. Y esto ya lo vimos. Ya cada vez que hacía un cambio, se guardaba en la variable. Y necesita algo más. Necesita un input para mandar un botón que mande el formulario. Aquí sería div. Aquí tendríamos un input. Ese input podemos decir que es un type submit. Y vamos a decir agregar, ya que es el típico valor. Bien, ahí tendríamos nosotros el formulario simple para poder llegar y mandar a guardar un perfil. Y tenemos un handle submit que va a ser un trabajo, ¿ya? Ahora, este handle submit necesita que cuando tenga los datos de una forma válida, que haga. Entonces aquí sería if, vamos a decir algo muy simple que sería nombre.include. Eso se lo enseñé en la clase pasada, que uno puede llegar y comprobar si están vacíos. Bien. Luego, si es así, entonces hacemos un console log. Decimos debe ingresar nombre. Ya aparece un juego ya. Ahí. Debe ingresar nombre. Else, bien, hacemos un console.log. El nombre fue ingresado, ya, para seguir una ruta de log. Y luego de eso, vamos a decir acá que aquí, en este punto, es donde tenemos que llamar a GraphQL. Bien. Entonces, para llamar a GraphQL necesitamos una función. ¿Ya? Y ojo, como esta función es asíncrona, significa que todo lo que yo voy a estar llamando consecutivamente tendrían que estar manejándose en asíncrono y await. Eso es clave para poder armar algo. Entonces acá vamos a decir que tenemos un const, y le vamos a llamar registrar perfil. Registrar perfil es una async, también una función asíncrona, una función flecha, así. Bien. Ahora, esa función flecha, nosotros donde colocamos el código, en las llaves. Entonces acá sería llaves, y luego armamos el query igual. Recuerden en las comillas, en la parte superior izquierda hacia la inferior derecha. Y desde allí colocamos el código GraphQL asociado. Aquí sería mutation, mi mutación. Ahí ustedes coloquen un nombre que le haga más sentido. Y vamos a decir que recibe un peso input, que se llama perfil input. Perfil input. Luego hace un add perfil, y ese add perfil recibe como parámetro ese input, que lo vamos a pasar a través de variables. Bien, input. Y eso retorna un ID y un nombre. Este es el típico mutation. ¿Ya? Van a dar cuenta que cuando uno quiera llegar y mostrar cosas, después cambia la query, ¿no? En vez de colocar un mutation, vamos a hacer una query. Y acá, típica estructura de llamada. Es un try, luego sería un catch, error. Y si hay un error, entonces hay que decir un console.error. Y decimos que error
al registrar el perfil. Y luego, coma, error. Y luego, pague el error. Throw error. Ya, o sea, le damos un mensaje, pero finalmente el servidor tendría que hacerse cargo. ¿Ya? Y eso lo hacen, generalmente uno coloca ese console error para que uno en los servidores, si se propaga un error, hay una especie de interceptor de excepciones y uno puede registrar todos los errores y de ahí ver incidencias si ocurrió algo. Entonces aquí decimos const response es igual a await axios.post y esta es la parte clave. Axios.post llama a cualquier URL. Yo voy a llamar una conveniente que sería el http localhost 2.8090 GraphQL, que es el que nosotros tenemos levantado. Bien. Y esto recibe parámetros, llaves. Estos parámetros que están ahí son importantes porque son los que van a definir los datos que voy a ingresar a ese Axios. Aquí, como parámetro, va a tener un query, que es ese mutation, y otros son las variables. Y la parte de variables es súper importante que sigan el esquema de cómo uno ingresaba cosas. Esto es un input, por lo tanto aquí tiene que haber un tag input. Va a recibir un nombre que se llama efectivamente nombre. Ese es el use state. Luego de eso, ya teniendo esta llamada, hay que ir a buscar la respuesta. La respuesta está en el return response.data. Bien, eso es la respuesta de Axios. Bien, entonces con eso, como ya tenemos la respuesta, ya podemos saber que si se registró o no el perfil. Ahora, acá, donde tenía que llamarse a GraphQL, entonces se va a hacer eso. Const result es igual a await registrar perfil, esto es importante, await registrar perfil y lo que tiene que recibir esto es el nombre, ya como parámetro. Bien, y luego de eso, console.log, vamos a decir perfil registrado, perfil. Ahora, perdón, result. Ahí lo dejamos guardado. Bien, así sería el tema de GraphQL. Veamos si es cierto. ¿Ya? Mientras que voy a hacer esto, voy a ir a levantar esto. Sería en React. No, React. Ahí está. Primera app. Ahí está, primera app. npm start. De ahí va a estar levantando el servidor. ¿Ya? Ahora, mientras está levantando el servidor, voy a estar haciendo al tiro el otro. ¿Ya? ¿Cómo sería esto mismo que está acá, pero para el efecto contrario, de ir a consultar cosas? ¿Ya? Entonces acá en componentes, voy a agregar otro más. Sería un new file. Voy a hacer algo simple. Lista perfiles. ¿Ya? Solamente se dedica a hacer eso. Lista perfiles.js. Luego componentes. Nuevo archivo. Lista perfiles.css. Ahí está. Voy a copiar todo el código que está de formulario perfil para que vean que la estructura es muy similar. Acá lista perfiles. Y vamos a ir haciendo algunos tiretazos de código. Bien. Acá vamos a sacar este registrar perfil para que vayan moviendo el mismo código de nuevo. Y la lista de perfiles, vamos a sacar todo este código que está de más para que veamos todo esto cómo se va integrando. Así. Ahí. Vamos a sacar esto. No. Ahí. Y acá se cambiaría, sería lista perfiles. Y acá sería perfiles. Bien. ¿Cuáles son los tres legos a usar dentro de una consulta? Son los mismos legos. Hay que tener un lego que lo que haga es decir un state para guardar los datos que vengan de GraphQL. Otro lego para visualizar el front. Un tercer lego es donde llamo a esa función que va a ser la consulta. Y el cuarto lego sería la consulta en sí, la consulta de GraphQL. Así se arman el tema de las queries, de la misma forma que un mutation. Entonces acá el state sería el siguiente. Const
perfiles, set perfiles, es igual a un useState. Fíjense en el state, corchetes cuadrados. Estamos diciendo que vamos a recibir datos masivos, una lista, un arreglo. Bien. Otra cosa importante, acá tenemos que hacer un front concreto, o sea, sería un div. Acá podríamos decir que es un div. Dentro de este div le voy a llamar un h2 para que se vea. Lista perfiles. Luego de eso, voy a hacer un combo box. Aquí sería select name, cmv perfiles, id, cmv perfiles. Ahí está. Y aquí la parte clave. Cuando uno quiere mezclar código, tiene dos formas de mezclar. Tú puedes mezclar cada vez que recorre algo, puedes llamar a otros códigos, eso es colocando llaves, o puedes mezclar generando HTML, que eso sería paréntesis redondo. Esas son las dos formas. Llaves, llamas a otros códigos. Paréntesis redondo, generas HTML. Bien. Entonces acá lo que necesitamos es que genere código. ¿Cómo? Llaves. Eso es el primero. Pero cada vez que genere códigos, quiero que recorra el listado. Entonces aquí sería perfiles.map. Y este listado, quiero sacar la función flecha de esto, pero ojo, no va a ser con llaves, con paréntesis redondo. Esta función flecha lo que va a hacer es escribir HTML. Va a escribir en HTML un tag, va a ser option. Tiene de valor, va a ser llaves perfil.id. ¿Qué tiene el interior? Sería llaves perfil.nombre. Fijan, de esa manera estamos mezclando códigos que son del lado de ejecución de código y de máquina de escribir de HTML. Lo que está en llaves es código, lo que está en paréntesis redondo es HTML. ¿Bien? Y ahí ustedes pueden mezclar en el caso del frame. Ahora, esto se tiene que llenar en algún momento. La forma de hacer que se llene en la carga, en el load, es haciendo y ocupando un useEffect. ¿Ya? El useEffect es para que ustedes cuando están haciendo la carga hagan algo. Entonces, ¿dónde se coloca esto? Igual que en los otros lados, se coloca abajito de esto. ¿Ya? Aquí vamos a decir useEffect, ¿ya? Vamos a llamar una función flecha, porque va a gatillar código, así. El useEffect tiene otra cosa adicional. También se le pueden pasar argumentos, ¿ya? En este caso no va a ir con ningún argumento, así que solamente queda coma, corchetes cuadrados. Esa es una típica estructura useEffect. Bien, tiene paréntesis redondo, función flecha, código, coma, parámetros de ese useEffect, corchetes cuadrados. En este caso no tiene parámetros. Bien, ahora, useEffect, está claro, va a ejecutar cuando cargue, pero necesitamos colocar una función que ejecute cuando cargue. Entonces aquí vamos a colocar una función que va a ser const. Esta función lo que va a hacer es literalmente obtener perfiles. Esta función es igual que la anterior, una síncrona, con una función flecha, llaves. Ahora hay que colocar el código de esas llaves. Dentro de esas llaves quedaría const query igual tilde grave, y ese tilde grave vamos a colocar query, mi query, luego llaves, get perfiles, llaves, luego id, nombre. Y ahí lo que estamos haciendo es consultar. Luego, esto tiene la misma estructura de control de excepciones. Tiene un try, luego viene un catch, y eso es un error. Luego console.error, abre paréntesis, error al obtener perfiles, coma error. Luego se propaga la excepción, throw error. Ahora, ¿qué hago con ese try? En ese try es súper importante que uno haga la asociación de ir a llamar ese query. ¿Ya? Si se fijan, ahí se hace el código. Esto sería un const response igual await axios.post. Luego de esto un http sería localhost 2.8090 GraphQL, donde está el sandbox. Y esto tiene un argumento, llaves. El argumento de esto es muy sencillo, que lo único que hace es una query, no tiene parámetros y nada más. Entonces ustedes simplemente colocan ahí query.
Es más sencillo, porque van a pedir todo. Luego de eso hay que, para ver si que funcionó, console.log, colocan response, ¿ya? Ahí quedan como para el análisis. Eso después lo pueden borrar. Fíjense acá, esta es la parte importante. Cuando uno hace un query, tiene que fijarse bien en la estructura JSON para rescatar. Aquí sería return response.data.get perfiles. Eso que está ahí, lo que va a retornar es específicamente el arreglo de todos los perfiles. Eso es súper importante. Luego de eso, ya tenemos a quién llamar. Esta es la función que hay que llamar en el useEffect. ¿Dónde se llama? En donde se coloca código, en las llaves. Y ahí donde se coloca código, vamos a generar un pedacito de llamada. Sería lo siguiente: obtener perfiles, abre paréntesis, cierre paréntesis. Y ojo acá, obtener perfiles es una función asíncrona. Si ustedes quieren tomar una función asíncrona y decir cuál es el resultado de esa función asíncrona, lo pueden tomar también como una promesa. O lo toman como una promesa, un promise, o lo resuelven con otra función asíncrona. Esas son las opciones que hay. Bien, en este caso, como hay que solamente ejecutar algo, hay que llegar y que cargue algo, entonces lo voy a resolver como una promesa. Significa que va a tener una estructura que se llama then y except. Entonces ahí hay que tener en cuenta eso. Entonces voy a hacer obtener perfiles, luego then data, ese data, ¿qué es lo que va a hacer? Un set perfiles con esa data. ¿Se fijan? Eso es lo que va a hacer ese useEffect. Entonces significa que cada vez que llamen a listar perfiles, lo primero que va a hacer es ir a buscar la carga del arreglo de perfiles. Y luego ya que está eso disponible, recién hace el return. Un poco les repito, la estructura. Lo primero que hace es el useEffect. useEffect lo que hace es obtener perfiles. Obtener perfiles, luego llena este set perfiles. Y ahí esta variable de acá está llena. Termina eso y se va al return y hace este código. Por lo tanto, lo que hace es llenar ese combo box. ¿Bien? Y eso se puede mezclar en ambos casos. Veamos los resultados de esto. Debe estar ya ejecutando. Ya, aquí voy a decir acá, voy a cambiar el formulario, no tengo el mismo. ¿Ah? Así que vamos a ir a la app primero, app.js. Vamos a colocar acá un import formulario perfil, que sería esto. Vamos a colocar formulario perfil. Bien, un poco para ejemplificar esto. Guardamos, vamos a ver la página, actualizamos y veamos qué sucede. ¿Abrió o no abrió? No, yo pegaba el React. Ojo con eso, ¿eh? Eso ocurre a veces. Voy a terminar ese trabajo por lotes. Luego voy a hacer un npm start. Se cayó el servidor de desarrollo de React. Ahí está. ¿Qué dice? Ah, perfecto, no lo tenemos instalado. Qué lindo, ¿no? Ya, entonces, esto puede ser importante dentro de este programa, ¿no? npm install Axios. Claro, como lo he resuelto en los otros proyectos de los anteriores, ya tenía instalado Axios. Acá no está. Bien, ahora sí, npm start. Y veamos entonces el cuento. Primera carga de Axios igual se va a demorar un poquito. Ahí está. Nombre perfil.
Le voy a decir, voy a colocar administrador central. ¿Ya? Tiene hartos perfiles ya. A ver, inspeccionar elementos. Vamos a colocar en consola. Y luego agregar. Dice, el nombre fue ingresado, perfil registrado. Y la data acá, si se fijan, arrojó un ID. ¿Se fijan? Está funcionando. ¿Ya? Vamos al otro caso. El otro caso sería eh, llegar y hacer un import de lista perfiles. Y acá vamos a cambiar entonces el lista perfiles. Y acá lista perfiles. Aunque podríamos colocar los dos también y no sería problema. ¿Ya? Entonces aquí guardar. Vamos acá. Fíjense. Aquí ya cargó lista perfiles. Apretamos clic y se fijan abajo dice administrador central. Entonces ya está registrando en React y además está consultando. Bien.